Ahora, que una jueza, por su propio criterio, que no tiene nada que ver con las leyes, con el Estado de Derecho que tanto se habla, sino por una ocurrencia quiere hacer algo contra un servidor público o exservidor público, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues ¿con qué sustento? Eso es una ocurrencia de una jueza que no tiene ningún sustento jurídico. No vamos a bajar la publicación porque no tiene sustento jurídico. Una juez, le preguntaba ahora a Paulina si me daban el nombre de la juez. El día de ayer no nos ha notificado, es a través de los medios de comunicación. Nancy Juárez de Veracruz, de Coatzacoalcos, Veracruz, ordena bajar la publicación del Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial. Y ahí dice que si no se hace eso, se dará vista al Ministerio Público y que el delito para la presidenta, porque es un amparo, dentro de un juicio de amparo, son 9 a no sé cuántos años de cárcel. La explicación que dan Ernestina Godoy y el ministro Saldívar es que la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces no vamos a bajar la publicación, número 1, y número 2, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. La reciente orden emitida por una jueza de Veracruz ha desatado una intensa controversia en el ámbito político y judicial de México. El mandato de retirar la publicación oficial de la reforma al Poder Judicial ha generado una respuesta firme por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha calificado la acción como un acto sin fundamentos jurídicos y ha anunciado medidas para enfrentar esta decisión. Todo comenzó cuando una jueza del estado de Veracruz emitió una orden judicial que instruía la eliminación de la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación. Esta reforma, que fue aprobada por el Congreso de la administración de Andrés Manuel López Obrador, es una de las transformaciones más importantes del sistema judicial en los últimos años, buscando fortalecer su estructura y funcionamiento. Sin embargo, la decisión de la jueza ha sido vista como un intento por frenar este cambio, lo que ha provocado una enérgica reacción desde la presidencia. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dejado claro su postura frente a esta orden. En su intervención indicó que no existen bases legales para justificar la medida tomada por la jueza, destacando que es el Poder Legislativo quien tiene la facultad para ordenar la publicación de reformas en el Diario Oficial de la Federación y que dicha atribución no recae en el Poder Judicial. Este enfrentamiento entre los poderes ha capturado la atención de la opinión pública, ya que pone en evidencia las tensiones que pueden surgir cuando las decisiones judiciales chocan con los intereses de otros poderes del Estado. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad, queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio del 2024. Ahora, que una jueza, por su propio criterio, que no tiene nada que ver con las leyes, con el Estado de Derecho que tanto se habla, sino por una ocurrencia quiere hacer algo contra un servidor público o exservidor público, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues ¿con qué sustento? No, pues que no tiene sustento jurídico. No, es que no tiene sustento jurídico, hasta un golpe de Estado. Tiene que construirse, aunque no sea dentro de la ley, con una legitimidad, ¿cuál golpe de Estado? La verdad, o sea, una jueza que por su
invento, le pide a la presidenta que quite del Diario Oficial de la Federación lo que al presidente le ordenó el Poder Legislativo después de un proceso electoral en donde el pueblo de México determinó la composición del Poder Legislativo y la Constitución y la Ley de procedimientos electorales. Ese poder legislativo con todos los mecanismos de ley cambia el poder judicial a partir de una iniciativa que envía el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, todo sustentado en la Constitución. Además, la mandataria señaló que su gobierno no ha recibido la notificación formal sobre esta resolución y que han sido los medios de comunicación los que han informado sobre el tema. Esto ha generado aún más cuestionamientos, ya que se espera que las decisiones judiciales sigan un protocolo establecido y que se comunique directamente a las partes involucradas antes de hacerse públicas. Frente a esta situación, el gobierno federal ha anunciado que no acatará la orden de retirar la publicación de la reforma al Poder Judicial. Según las autoridades, la jueza que emitió la resolución no tiene la competencia para ordenar la eliminación de un documento que fue publicado en cumplimiento de un mandato legislativo. Este argumento refuerza la defensa de la legalidad del proceso, señalando que las decisiones del Poder Legislativo están por encima de los intereses o criterios individuales de cualquier juez o jueza. En este sentido, Claudia Sheinbaum también ha adelantado que su administración presentará una denuncia formal ante el Consejo de la Judicatura Federal contra la jueza que emitió esta orden, aunque ha reconocido que en ocasiones dicho consejo no actuó con la rapidez o contundencia que se esperaría. Este incidente ha reavivado el debate sobre la independencia de los poderes en México y las limitaciones que deben existir para evitar abusos o interpretaciones incorrectas de la ley. Bueno, que una jueza tenga una ocurrencia. Y en un plazo de 4 horas, o sea. Por eso es una ocurrencia de una jueza que no tiene ningún sustento jurídico. Por eso le pedí a Ernestina, al ministro Saldívar, que explicaran por qué no tiene ningún sustento jurídico. Entonces, no vamos a bajar la publicación porque no tiene sustento jurídico. Y aunque el Consejo de la Judicatura no sancione a los jueces, vamos a presentar esta queja porque está fuera de sus funciones. Un juez, una jueza también tiene que cumplir con la ley, con la Constitución. Es más, esa es su función primordial. Entonces, por un amparo que hace una jueza, ahora resulta que hay un problema de un golpe de Estado. Yo no lo veo. Sencillamente, nosotros no podemos ir contra el pueblo de México y eso está en el artículo. La reforma al Poder Judicial, aprobada tras un amplio proceso legislativo, representa un cambio profundo en la estructura judicial del país. La medida adoptada por la jueza no solo ha sido vista como una interferencia en este proceso, sino también como un desafío a la voluntad popular expresada en las urnas. Desde el gobierno se insiste en que el Poder Judicial no puede estar por encima de las decisiones democráticas, subrayando que la reforma fue el resultado de un proceso electoral que otorgó al Poder Legislativo la facultad de aprobar este tipo de cambios. Asimismo, se ha reiterado que las decisiones judiciales deben estar alineadas con el marco legal. Asimismo, se ha reiterado que las decisiones judiciales deben estar alineadas con el marco legal vigente y no basarse en criterios personales que carezcan de fundamento jurídico. Lo que está en juego ahora es más que una simple publicación en el Diario Oficial de la Federación. Este conflicto podría tener repercusiones importantes en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, marcando un precedente sobre hasta dónde puede llegar las decisiones de jueces y juezas frente a reformas legislativas de gran calado. Además, el hecho de que esta controversia surge en el contexto de una transformación tan significativa del sistema judicial añade un elemento de tensión adicional a la ya compleja relación entre los poderes del Estado. Por otro lado, la denuncia que será presentada contra la jueza abre la apertura a un proceso de revisión dentro del Consejo de la Judicatura Federal, organismo encargado de supervisar la actuación de los jueces y magistrados del país.
Dependiendo de los resultados de esta queja, podría sentarse un precedente importante sobre los límites y responsabilidades de los jueces cuando emitan resoluciones que afectan reformas legislativas. Este episodio subraya la importancia de mantener un equilibrio entre los poderes del Estado y de respetar los procesos constitucionales que rigen a todo México.